De niño, me daba miedo prácticamente todo. Por la noche, veía caras que se movían en el papel de la pared. Veía ramas que se deslizaban como serpientes. Montones de ropa se convertían en cuerpos desplomados, las lámparas parecían cabezas y los frontales de los coches me sonreían con intenciones siniestras. También podía oírlos. El crujido de una puerta sonaba como un gemido. El viento aullaba y las tablas del suelo suspiraban con fuerza. Para mí había demonios, fantasmas y monstruos en cada esquina. No hace falta decir que era un niño nervioso. Resulta que no era solo una imaginación activa. Tengo una enfermedad. Básicamente se reduce a una pareidolia hiperactiva crónica. ¿Conoces esa cosa por la que puedes ver caras en los autos o formas de personas en los árboles? Eso es pareidolia. Es una especie de mecanismo de defensa que los humanos hemos desarrollado para notar criaturas camufladas, como jaguares y serpientes, y para discernir los sonidos de los depredadores que se acercan. Pero para mí, es unas 16 veces más notorio de lo que es normal para la persona promedio. Veo cosas en todas partes, todo el tiempo. Por supuesto, había tratamientos. A los 12 años ya había probado 6 regímenes diferentes en un total de 4 años, y los efectos secundarios eran brutales. Algunos me ponían irritable, mientras que otros me hacían estar hiperconcentrada. Un tipo de medicamento me hacía dormir directamente. A los 18 años, pensé que nunca conseguiría un trabajo. A duras penas me las arreglaba para terminar la escuela y no había forma de que pudiera terminar la universidad. Estaba tomando drogas que apenas me mantenían en pie, pero me provocaban unos tics horribles. Se me caían las cosas, me despertaba en mitad de la noche, se me salía la pierna y me hacía tropezar, era un desastre. Mi madre tuvo que cubrir las escaleras y el pasamanos con cinta adhesiva. Hace unos años, todos los jueves tenía una reunión con los servicios de empleo del condado. La odiaba. Un día particularmente malo, mi madre tuvo que llevarme en coche. Los medicamentos me estaban pateando el trasero. Me dejó al final de la calle y, en ese breve paseo hasta la oficina, casi tropecé con una pared de ladrillos. Estaba tan nerviosa que tiré un cubo de basura. Pero por primera vez en un par de años, tuve una entrevista con una potencial empleadora. No tenía mucha confianza en ella, era solo una anciana con un abrigo cálido. Se presentó como Teresa y me dijo que había oído hablar mucho de mí. Me ofreció una prueba y un pago único considerable. No entendí muy bien lo que se suponía que debía hacer, pero me dijo que el secreto formaba parte de ello. La única exigencia que tenía era que dejara de tomar mis medicamentos. Todavía sintiendo el olor a basura en mis pantalones, acepté la oferta de Teresa. En mi primer día de trabajo no tenía ni idea de qué esperar. Había dejado de tomar mi medicación durante una semana y apenas había dormido. Me costaba asimilar el mundo tal como lo había visto de niño. Veía caras en las paredes, en las sombras, en las hojas, en los dibujos. Prácticamente en todas partes. Oía voces y gritos en cada coche que frenaba, en el papel que crujía, en el suelo que crujía. Me costaba mantener la concentración y estaba tan nervioso que apenas podía moverme sin estremecerme. Teresa me recogió en un sedán gris. Llevaba unos auriculares y no dejaba de mirar el GPS. Noté que le temblaba la pierna y que no dejaba de morderse el labio. Apenas me miró durante todo el trayecto. Finalmente llegamos a un pequeño patio, a unos 40 minutos en coche de la autopista. Había 2 remolques grandes y una casa prefabricada de una sola planta destartalada de los años 60. Una de esas cosas con paneles de madera baratos y ventanas rotas a juego. Había otros 8 vehículos en el patio. 4 sedanes, 2 furgonetas, un jeep y un autobús. Habían colocado cintas de advertencia, una carpa de mando con ordenadores portátiles y una antena, focos y media docena de cajas cubiertas con lonas azules. Había hombres armados con fusiles de asalto, personal de seguridad con esposas y un par de médicos a la espera con botiquines de primeros auxilios y camillas. Me rodearon en cuanto salí del coche. Me colocaron unos auriculares, guantes protectores, un monitor cardíaco y me colocaron una cinta de plástico alrededor de la muñeca izquierda. Mientras tanto, Teresa miraba a su alrededor, con una gota de sudor que le picaba en el ojo. ¿Qué estamos viendo?, preguntó. 3. 4. Solo 1, escuché en el auricular. Lo conseguimos antes. ¿Tienes el lugar? En el lugar, respondió ella. ¿Alguna duda? Sin luz, estamos limpios. Teresa finalmente se volvió hacia mí. Me miró, puso sus manos sobre mis hombros y habló lentamente. Esto parece mucho, dijo.
Lo único que quiero que hagas es entrar, con cuidado, y decirme lo que ves. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué hay ahí dentro? No lo sé, suspiró. Ninguno de nosotros lo sabe, pero creemos que tú puedes verlo. ¿Es peligroso? Ella negó con la cabeza. No lo sabemos. Estamos tratando de conocerlos. Hubo un aluvión de instrucciones. Tuve que firmar una exención de responsabilidad, me tomaron fotografías desde 6 ángulos diferentes y me tomaron varias muestras de sangre. Me tomaron una muestra de la lengua, me examinaron los ojos y me colocaron unas gafas de seguridad. Teresa me las quitó unos segundos después. Nada alrededor de los ojos, dijo. Tienes que ver con claridad. Me pidieron que me acercara a la puerta mientras realizaban algún tipo de diagnóstico. Comprobaciones de armas, comprobaciones de sistemas, comprobaciones de preparación. Me sentí como si estuviéramos lanzando un cohete. Podía sentir que me temblaban las piernas. Estoy contigo hasta el final, dijo Teresa por el auricular. Puedes irte cuando quieras. Solo dime lo que ves. Y me refiero a lo que ves. Comenzó una cuenta regresiva. Al llegar a 0, se encendieron los focos y todo el patio se convirtió en un pueblo fantasma silencioso. Todos contuvieron la respiración. Era mi turno. Entré. Era una casa sencilla de una sola planta. 3 habitaciones, un baño, una cocina. Era evidente que alguien había vivido allí hasta hacía poco, todavía había ropa tirada sobre una silla en la sala de estar. No había electricidad, pero los tenues focos que entraban por las ventanas me hacían sentir como si estuviera caminando por la sala de espera de un hospital. El corazón me latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero ese día de pago podría ser el empujón que necesitaba para conseguir mi propio lugar. Un sueldo con 4 ceros, por un solo día de trabajo. Pero allí, de pie, mirando hacia la sala de estar estéril, tenía dudas. ¿Qué ves? Preguntó Teresa. ¿Notas algo? No, solo muebles. Un sofá, un televisor viejo, una alfombra elegante, nada fuera de lo normal. Simplemente caminé por ahí, diciendo en voz alta lo que veía. A medida que pasaban los minutos, Teresa se iba impacientando. Son solo cosas, dijo. Necesito que me digas lo que realmente ves. Entré al baño y sentí una sensación horrible en la boca del estómago. Un ruido me hizo cosquillas en la oreja. Al mirarme en el espejo del baño, vi que algo se movía detrás de mí. En un instante, vislumbré un par de ojos azules. Me di la vuelta gritando. Algo se movió. Me lancé hacia atrás y cerré la puerta del baño con la punta de los dedos. Tropecé, rompí las cortinas de la ducha y aplasté una cucaracha. Allí tumbada, con los pies en el aire, traté de recordar que debía respirar. Pocas veces he estado tan asustada como para tener que recordarme que debía respirar. Mis dedos hormigueaban de adrenalina. Dime qué viste. Gritó Teresa. ¿Qué hay ahí dentro? Ojos azules. Tenía ojos azules. ¿Viste dónde fue? No lo hice. Hasta donde yo sé, todavía estaba afuera de la puerta. Mira otra vez. Continuó. Mira otra vez y luego sal. Tuvo que convencerme para que saliera de la bañera. Me animó y me recordó que tenía que salir de esa habitación de una forma u otra. Probablemente tardaron 15 minutos en sacarme de la bañera y, cuando lo hicieron, apenas podía sentir mis pies. Cuando finalmente abrí la puerta del baño, no pude ver a nadie. El pasillo estaba vacío. Salí con cuidado y miré a mi alrededor. Nada. De pie en medio de la sala de estar, me sentí como un idiota. Eso era exactamente por lo que estaba tomando mi medicación. Paranoia y ataques repentinos de miedo. Se me ocurrió que tal vez estaba influenciado por toda la gente que estaba afuera y sus preparativos. Entré allí esperando ver algo. Me habían alterado, así que, por supuesto, estaba viendo cosas. Pero de nuevo, había una pintura extraña en la pared a la que no había prestado atención antes. Fue algo muy extraño. Era una especie de cuadro de segunda mano que mostraba a 2 mujeres cruzando un puente en un caluroso día de verano. Era algo genérico, pero yo había estado muy alerta cuando entré por primera vez. ¿Conoces esa sensación que se produce cuando repites una palabra tantas veces que empieza a sonar como un ruido? Esa fue la sensación que se apoderó de mis ojos. La imagen empezó a desenfocarse y a desaparecer, convirtiéndose en remolinos de colores. Y allí, en esa imagen borrosa, vi esos ojos azules. Había pequeñas manchas azules en el agua, a los lados del puente de la pintura. Eso era lo que había visto, y allí, había visto un rostro. Algo que se fundía con mi vista, desapareciendo.
Y por un segundo supe con certeza que no había visto ese cuadro cuando entré por primera vez. Y ahora sabía que podía verlo. Lo sentía. Poco a poco comencé a retroceder. «Hay algo en el cuadro», susurré. «En la sala de estar». «¿Estás segura?», preguntó Teresa. «¿Absolutamente segura?». «Absolutamente». Salí. Doblé la esquina y oí el crujido de las tablas del suelo. Ya no podía ver el cuadro y podía sentir que algo se movía. Al salir de espaldas por la puerta principal y salir al aire fresco del otoño, pude sentir unas manos sobre mi hombro. Unos hombres armados me tiraron hacia atrás y los paramédicos empezaron a examinarme los ojos con linternas. Me hicieron todo tipo de preguntas personales, como mi nombre, el apellido de soltera de mi madre y el nombre del presidente. Me ordenaron que me tumbara mientras oía a un equipo entrar en la casa con pistolas eléctricas, picanas eléctricas, redes y una caja. Me quedé allí tumbada y sentí que la presión disminuía. Me puse a llorar y a reír. Ni siquiera me di cuenta de que Teresa estaba sentada a mi lado. Me dieron una bebida fría y una pastilla, y las tomé sin dudarlo. «Lo hiciste bien», dijo. «Ya terminaste, ya terminaste». «¿Qué fue eso? ¿Qué hay ahí dentro?». «Algo que solo una mente especial puede ver». Esa fue la primera vez que trabajé con Teresa. Durante los años siguientes, me llamaban 1 o 2 veces al mes y el dinero que recibía en esos pocos días era suficiente para que pudiera salir de la casa de mis padres. Teresa me visitaba todas las semanas y yo tenía que someterme a controles regulares, pero la mayoría de las veces estaba completamente descontrolada. Empecé a aprender un poco más sobre la empresa para la que trabajaba y lo que hacían. Empecé a recibir pagos de Archet Biotechnica, una subsidiaria de Archet Pharmaceuticals. Mi título oficial era contratista, un título que se repetía como un nombre. Teresa empezó a dar más detalles sobre qué buscar y cómo actuar, pero esa primera misión fue una especie de prueba para demostrar mi valía. No tenía idea de lo que estaba demostrando realmente, pero sentí que mi tendencia a discernir patrones y ver peligros me ayudó. Aprendí un poco más sobre sus procedimientos. Por ejemplo, eran inflexibles en cuanto a comprobar si había células azules. Esto significaba inspeccionar el área cercana para buscar algún tipo de infección, que generalmente se presentaba en forma de flores descoloridas. La mayoría de las veces azules, pero no siempre. A veces tulipanes, la mayoría de las veces girasoles. Una vez simplemente encontraron un montón de dientes que sobresalían de la pared. Siempre que comprobaban si había células azules, esto era lo que buscaban. Algo abiertamente extraño y antinatural. Cuando se encontraba algo así, se cancelaba toda la misión y se usaban explosivos controlados para arrasar toda el área. En las áreas más pobladas, se instalaban tiendas de campaña y se usaban lanzallamas. Recuerdo una vez, la semana antes de Navidad, cuando llamaron a 6 hombres con lanzallamas para que quemaran un invernadero. Nunca olvidaré la forma en que las llamas se reflejaban en sus visores. Para ellos, todo parecía llamas. Pero yo vi algo más. Vi cuerpos enroscados en las llamas. Oí gritos en los cristales rotos. Y en los restos carbonizados del plástico derretido, vi caras doloridas que me miraban con odiosos ojos negros. Hasta hace unos meses, había trabajado en un total de 33 casos a lo largo de 2 años y medio. En cada caso, entraba en un lugar y buscaba entre 1 y 3 cosas escondidas a simple vista. Hasta ese momento, todavía no tenía ni idea de lo que eran en realidad. A veces veía algo que pasaba corriendo a mi lado o veía un par de ojos azules mirándome desde el otro lado de la habitación. Cada vez, lo denunciaba y me iba. Una silla. Un frigorífico. Una ventana sospechosa. Diablos, una vez fue una caja de música. Esta vez, estábamos llegando a una casa. Era una tarde lluviosa de otoño y la zona ya estaba preparada cuando llegamos. Vi un cartel de se vende derribado por uno de los jeeps que había dado una vuelta amplia. Me puse el uniforme, me tomaron muestras de sangre, me envolvieron con plástico y todo eso. Estaba previsto que fuera un trabajo más. Aunque todavía estaba nervioso, estaba mejorando. ¿No hay blues?, preguntó Teresa. Ninguno, dijo uno de los hombres armados. Estamos ante un solo tango. ¿Estás segura? Teresa entrecerró los ojos. El primer informe decía 6. La lectura secundaria dice 1. Podríamos tener corredores. Avisen a las Galápagos, suspiró. Pónganlo a cazar. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa y me tocó el hombro. Dentro y fuera, lo tienes todo bajo control. Lo tengo todo bajo control, repetí. Sí. Rutina estándar.
Cuenta regresiva, focos, juego en marcha. Me sentí como si estuviera subiendo a un escenario. Cuando entré por la puerta y vi mi sombra extenderse por el suelo, me sentí como un cazador. Sentí que yo era el que tenía que temer y que lo que fuera que se quedara en esta casa intentaba esconderse por una buena razón. El suelo está torcido, noté. ¿Qué lugar más extraño? ¿Seguro? Sí, asentí. Definitivamente. Me tranquilicé y comencé a revisar las habitaciones una por una. Esperé a que esa sensación surgiera. Mis ojos viendo a través de lo obvio y viendo la imagen debajo de la imagen. Los ojos azules emergiendo de la nada y los patrones de figuras sombrías volviéndose más claros. Simplemente relajarme y esperar que esa sensación me invadiera fue suficiente para tranquilizarme, pero aún podía sentir una parte primaria de mí cosquilleando mis nervios, esperando que entrara en pánico. Pero no pasó nada. Revisé la cocina, la sala, el dormitorio, no había nada. Solo un piso extrañamente torcido, habitaciones vacías y el eco de mis propios pasos. Un dormitorio de invitados vacío con una sola ventana. A través de ella, imaginé caras ceñudas en los árboles de afuera. Pasaron 20 minutos y no conseguí nada. Le informé a Teresa y ella me aseguró que todavía estábamos recibiendo lecturas del interior de la casa. Todavía había algo allí conmigo, pero no había visto nada. Pasé por ciclos de negación, miedo y enojo, una y otra vez. ¿Qué me estaba perdiendo? Finalmente, me senté en medio del suelo de la sala de estar. Me rasqué los ojos, suspiré e intenté relajarme. Teresa, no lo siento. ¿Estás segura? No hubo respuesta. Teresa. Sí, respondió ella, distraída. Sí, no, yo, estamos bien. Espera un minuto. ¿Estamos bien? Pregunté. ¿Qué quieres decir con que estamos bien? Una vez más, no hay respuesta. Caminé con paso pesado durante otros 10 minutos antes de acercarme a una ventana que daba al patio delantero. Era difícil ver a través del resplandor del foco. Teresa, ya voy. El lugar está vacío. En cuanto abrí la puerta principal, vi 2 docenas de caras clavadas en mí. Tal vez se sorprendieron al verme, pero tuve la sensación de que había algo más. Me di cuenta de que algo no iba bien. Todos me miraban con expresiones extrañas. Algunos neutrales, otros sonriendo de oreja a oreja. Uno de los paramédicos se quedó mirándome boquiabierto y aterrorizado. Era como si no supieran qué sentir ni cómo expresarlo. Se me hizo un agujero en el estómago. Sentí un vacío mientras mis ojos se cerraban, como si estuviera mirando algo falso, algo que escondía un patrón. Esa era la sensación que había estado buscando en mi interior y ahora la estaba sintiendo. Al fondo, vi a Teresa. Ella salió de detrás de un jeep, sonriendo de oreja a oreja. Detrás de la forma de su rostro, emergieron sus ojos, brillando con un azul frío. Uno a uno, sus ojos brillaron con un resplandor azul. Y allí, en un instante, mi vista paranoica registró formas parecidas a las humanas en la hierba que los rodeaba. Cuerpos decapitados y mutilados. Impostores. Imitadores. Mímicos. Seres de pesadilla que nos han tendido una trampa. Una a una, las sonrisas empezaron a dibujarse en sus rostros. Filas de dientes increíblemente afilados escondían lenguas largas. Sus dedos se hacían más largos, sus cuellos se alargaban. Estaban perdiendo sus disfraces y me miraban de frente, sin miedo. No se dijo nada en voz alta. Ni una palabra. Pero para mí era como si el propio viento me gritara que corriera. Cerré la puerta de golpe y corrí. De las paredes salían rostros. Los tiradores de las puertas se convertían en manos que agarraban mi ropa. Mi rostro distorsionado se reflejaba en las ventanas y los espejos con sonrisas sin mandíbula. No podía parpadear. A cada latido del corazón, un nuevo horror me obligaba a abrir los ojos. Había más puertas de las que recordaba. Había más ventanas de las que debería haber. De repente, la cocina tenía un tragaluz y había 4 refrigeradores. Habían aparecido innumerables cuadros en el dormitorio principal que representaban horrores crueles y sangrientos. Ya estaban allí, tratando de rodearme, y mi mente corría para recordar qué era real y qué no. Corriendo hacia el fondo del dormitorio de invitados, recordé que solo había una ventana. Ahora, había 2. Tenía que tirar los dados, adivinar, hacer algo. Mientras me agarraba del marco de la ventana, imaginé dientes clavándose en mis manos, lenguas lamiendo mis palmas, amplias sonrisas saciando su hambre. Pero esta vez, fue solo mi imaginación. Entré por la ventana y salí corriendo hacia el bosque. Durante la noche, seguí adelante.
Me dolía el pecho de contener los gritos. Sin mi medicación, todo en la oscuridad parecía algo que me alcanzaba, que intentaba comerme, que intentaba agarrarme. El crujido de las ramas sonaba como risas y el aullido del viento como gritos. Debía haber corrido durante horas cuando mi pie quedó atrapado entre dos rocas. Mientras caía al suelo, torciéndose el tobillo, los vi caer sobre mí. Sentí que sus dedos me arañaban. Me retorcí en el suelo, gritando que me dejaran ir, que por favor, que me dejaran ir. Pero después de unos segundos, me di cuenta de que me había arañado con la maleza. No había nadie allí. Estaba a salvo. Me eché a llorar, intentando ignorar el rostro retorcido que se reflejaba en la luna llena de arriba. Finalmente, llegué a casa. No había mensajes esperándome. Todos mis números de trabajo habían sido eliminados. Todas las formas de contactarlos habían desaparecido y no había información sobre la empresa que me había contratado. Apchet Biotechnica solo existe en el papel. No hay ubicación, ni información de contacto ni nombres adjuntos. Todo es una fachada. No he sabido nada de Teresa desde entonces. Creo que quienes han trabajado para mí han dado por sentado que estoy muerta. Por eso decidí compartir esto de forma anónima. Aquellos que saben quién soy pueden ponerse en contacto conmigo. Y para aquellos que no, solo tengo una advertencia. Sé observador. Confía en tu intuición. Podría salvarte la vida.